El Senado aprobó en única lectura la resolución del contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales, llamado Fideicomiso Pro Pedernales. Su adenda, hay una adenda con el objetivo de incentivar futuras inversiones para desarrollar este polo turístico. El contrato de fideicomiso contó con 27 votos a favor de los senadores presentes, de los 28 senadores presentes, y la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 11 de enero. Esta iniciativa permitirá crear una estructura financiera para lograr la administración transparente y eficiente del patrimonio fideicomitivo y tendría una duración de 20 años. Sin embargo, el senador Iván Lorenzo pidió una prórroga para aprobar esta pieza. ¿Por qué la pidió? Hoy nos acompaña precisamente el propio Iván Lorenzo y vamos a conocer sus razones y su valoración sobre este fideicomiso. Bienvenido, senador, a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con el país. Mira, Alba, buenas tardes Roberto y todo el equipo. Un placer, senador. Nosotros solicitamos al Pleno que nos permitiera estudiar a más profundidad el contrato. Yo no sé si ustedes recuerdan que esto es lo que más se parece a la isla artificial, aquella isla artificial que se intentó instalar ahí en Güibia. Yo albergaba la esperanza de que el gobierno desistiera de más de 20 contratos de fideicomiso que está ejecutando en este momento en el país. Y a propósito de los fideicomisos, con motivo del que se presentó ayer, del paro acechado de ayer, tuve que investigar a ver si ya habían retirado el de Punta Catalina y también está ahí. De repente también estaríamos conociendo el fideicomiso de Punta Catalina. Sin embargo, ¿por qué nosotros planteamos que debió una prórroga? Bueno, porque nosotros estamos entregando un patrimonio al sector privado, como es costumbre en este gobierno, un gobierno que lo quiere entregar todo a sus socios multimillonarios, sus empresarios, que es la antítesis de una propuesta de gobierno donde la clase política quiere administrar de manera responsable los bienes del Estado para beneficio de la inmensa mayoría. En este caso no es así. Este gobierno quiere desprenderse de todo lo que es el patrimonio nacional y entregarlo todo a los empresarios amigos. Y en ese sentido va a ser afectada considerablemente el patrimonio de la provincia de Pedernales con la entrega del fideicomiso que se aprobó ayer en el Senado de la República. Senador, corríjame si me equivoco. Hace algunos años, el entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, presentó un plan de desarrollo extraordinario para Pedernales y se hicieron intentos desde el gobierno del PLD por impulsar esta provincia. ¿Cuál es la diferencia de eso a lo que en el día de hoy intenta hacer el PRM? Mira, nosotros nos costó mucho sacrificio lograr, porque esas han sido históricamente unas tierras muy ambiciadas por un amplio sector del empresariado nacional e internacional. Recuerden que la gestión de Francisco Domínguez Brito fue donde se impulsó toda la lucha para recuperar los terrenos que ya habían sido entregados a un sector de la vida nacional. Nosotros no quisimos nunca entregarle eso a los empresarios. Nosotros queríamos desarrollarlo desde el gobierno. Recuerde que no hay normativa en República Dominicana sobre los fideicomisos públicos. En el Congreso está cursando una iniciativa que sometió el Ejecutivo y que fue aprobado en el Senado de la República y que pasó y todavía está en la Cámara de Diputados. Nosotros solo el reglamento de la ley de fideicomiso privado habla sutilmente de algunos aspectos con relación a los contratos que se están suscribiendo con el Estado Dominicano y los empresarios. Nosotros entendemos que no hay que festinar todo esto porque está cursando una ley de fideicomiso. Indudablemente que esto va a ser, cuando se invoque cualquier recurso, lo van a anular, porque nosotros no tenemos una ley de fideicomiso público. Entonces, por eso yo pedí el aplazamiento a los fines de que se pueda esperar, porque ya la iniciativa del Ejecutivo sobre el fideicomiso público está en la Cámara de Diputados y en unos días se va a conocer. Por eso fue la solicitud de aplazamiento. Pero nosotros no estamos, bajo ninguna circunstancia, vamos a apoyar el que el gobierno de Luis Abinader esté entregando a sus socios
empresarios todo lo que tiene que ver con el patrimonio nacional. O sea, casi, senador, usted como que le estaba haciendo un favor al gobierno, porque en otras palabras, usted le estaba diciendo, miren, para que esto prospere, el fideicomiso público para Pedernales, hay que esperar a que se apruebe en la Cámara, porque si lo aprueban ahora y se empieza a ejecutar el fideicomiso, se va a llevar a una instancia legal superior que lo va a declarar no válido, porque no hay un marco legal que acepte el fideicomiso público. Y usted lo único que le decía, vamos a esperar, que lo no hay un marco legal para los fideicomisos. No hay. Pero hemos tenido fideicomisos del Estado antes. ¿Cómo se ha hecho? Es que los fideicomisos que ha hecho el Estado con una vocación social, es para favorecer al pueblo, no para que empresarios manejen la cosa pública. O sea, por ejemplo, para que la gente entienda, senador, por ejemplo, porque se habló en el gobierno anterior, en el gobierno del PLD, del fideicomiso, por ejemplo, de RD Vial, para que la gente tenga una idea. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre ese fideicomiso, RD Vial, que manejaba los peajes para ese dinero invertido en las carreteras, etcétera, versus el fideicomiso de Pedernales? Tú tienes, por ejemplo, el fideicomiso que RD Vial. Nosotros resolvimos un problema serio con los peajes. Las carreteras que son de uso de todos los dominicanos se deterioraban y nunca las recaudaciones de los peajes iban al espíritu de esa legislación, que era para el mantenimiento de ese bien público. Y eso logró que hoy nosotros tuviéramos seguridad vial en cualquier punto, que se ha deteriorado enormemente en el gobierno del cambio, que en cualquier punto del país que tú te quedaras o que te pasara un accidente, inmediatamente tú tenías la asistencia vial. Pero además, nosotros hicimos un sistema de comunicación vial. Fíjense que cuando tú regresas del este o de cualquier parte del país, toda la infraestructura vial que dejó el gobierno de Danilo Medina, básicamente, eso se hizo con esos fondos. Muy por el contrario, en este caso, los terrenos que son altamente valiosos de Pedernales van a pasar a ser administrados por un clúster empresarial. Nosotros no sabemos el alcance de a dónde van las utilidades producto de ese fideicomiso. Por eso tengo razón de que se nos diera un aplazamiento para nosotros conocer a profundidad. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? Y algo que no conoce el pueblo dominicano. Cuando una iniciativa va al Pleno y de ahí se manda a una comisión, no necesariamente todos los senadores tenemos conocimiento de la pieza. Nosotros tenemos 30 comisiones permanentes. Yo soy el vocero y nosotros solo somos 3 senadores. Entonces yo tengo que vivir permanentemente en cada una de las comisiones reclamando las informaciones, porque cuando me suben un proyecto y les rinden un informe favorable, cuando ocurre lo que ocurrió en el día de ayer, que solicitan que se incluya en la orden del día, se está festinando, porque debe conocerse en otra sesión, que fue lo que ocurrió ayer. Te rinden el informe, pero hay legisladores que desconocen en ocasiones del proyecto, como ocurrió con las compras de las vacunas y como ocurre habitualmente con el presupuesto. Los senadores no lo leen, no tienen la oportunidad de leerlo. En ocasiones lo que tú ves es una lectura compresiva de los proyectos, que alguien lo lee rápido y entonces se manda a votación. O sea, para explicarle a nuestra audiencia, la lógica sería que se pusiera en un punto del orden del día, en tal fecha, en la sesión de tal fecha del Senado, se va a conocer el informe de la comisión que estudió el fideicomiso de Pedernales, que no fue lo que ocurrió ayer, sino que la sesión tenía su orden del día y el presidente del Senado... ¿Cómo se dice que se sancochó? Bueno, sometió al Pleno para decirle, señores, vamos a incluir en este orden del día este punto. Bueno, pero la gente no iba preparada para ese punto, iba para todo lo demás. Ya entendí. Claro, o sea, no hubo un aviso previo para que pudieran prepararse para debatir
todos los pormenores de ese proyecto. De un informe que le estaba rindiendo una comisión. Exactamente. Ya ustedes han edificado la población. Entonces, eso es un palo acechado. Yo le digo, señores, vamos a aplazarlo y que se coloque en la próxima sesión para que nos dé la oportunidad de que los técnicos nuestros puedan ver esto y yo fijar una posición en el hemiciclo. Una pregunta también para seguir edificando a la gente. ¿Bajo qué criterio el hemiciclo en una sesión puede incluir un tema que no estaba en agenda? O sea, es algo de última hora, es algo de emergencia. Mire, hay que comprar esta vacuna. Bueno, quizá en la situación que estamos o en un momento de guerra o una cosa, existe algo en específico que justifique usted variar ese orden del día. Una emergencia. Mediante el principio de soberanía del Congreso y del Pleno, tú lo planteas que se libere del trámite y que se coloque en la orden del día y una mayoría mecánica efectivamente puede lograrlo. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Y a propósito de esto que es importantísimo, y discúlpenme que voy a salir un poquito del tema, que es lo mismo que está pasando con el planteamiento de reforma constitucional. Aquí los tratadistas no tienen claro, bajo el principio de soberanía de la Asamblea Revisora, si una vez, tal y como establece la Constitución, se aprueba mediante una ley, lo que esa ley ordena que se revise, pero ya cuando estamos reunidos como Asamblea Revisora, hay un principio de soberanía que yo puedo estatuir sobre lo que yo entienda. Claro. O sea, para que la gente entienda, claro, se va a decidir reformar la Constitución y se va a hacer bajo el criterio de una Asamblea Revisora. Eso se convierte en ley, o sea, esa acción de declarar la Asamblea Revisora, ya lo hemos vivido, y se va, y en la ley dice, la Asamblea Revisora de la Constitución es para ver por qué el plátano se pone amarillo. Y usted se tiene que circunscribir a eso. Sin embargo, que es lo que infiero de lo que usted dice, cuando ya está reunida la Asamblea Revisora, convocada para por qué el plátano se pone amarillo, tiene la soberanía necesaria para decir no. Y a eso súmele la cucaracha que camina con 4 patas. Entonces, los tratadistas no se ponen de... Pero hay una ley que era nada más que para el plátano amarillo. Pero bajo el principio de soberanía, te dicen que son soberanos y que podemos estatuir sobre lo que entendamos. Que es lo que quiere el gobierno de Luis Abinader también, un palo acechado, que una vez estemos reunidos, hacer los planteamientos que real y efectivamente ellos quieren. O sea, usted dice que ellos lo que están cuadrando el dominó entre el Consejo Económico y Social y la cosa es decir, no, nosotros lo que queremos es nada más reformar la Constitución mediante Asamblea Revisora para ver el tema de la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, ustedes lo que creen es que cuando ya esté reunida la Asamblea Revisora, so pretexto de esa soberanía de la Asamblea, digan, no, a eso súmele el 50+1, el X. Oye, esa es la conspiración que ustedes están viendo. Así es. Es una desconfianza de un actor y del otro al sistema, porque eso sucedía antes también con el gobierno de Danilo Medina. Bueno, pero se hizo un cambio y se asume que el cambio fue para bien y ha sido para mal.